quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor me puso en mi corazón y es un mensaje bien bonito y tiene que ver con la importancia de predicar el Evangelio. Y yo le titulé La parábola de la levadura. Y quiero que presten atención, quiero que abran sus oídos espirituales, sus oídos físicos, quiero que abran su corazón y que reciban este mensaje con agrado, con pasión, con esmero, que tú entiendas que es la palabra de Dios que te está hablando directamente a ti y a tu corazón, para que podamos cambiar, para que podamos hacer ajustes en nuestra vida, porque Dios siempre quiere lo mejor para ti y para mí, quiere lo mejor para nuestras casas, nuestra familia, todo lo que nosotros hagamos. Dios siempre quiere lo mejor, porque el plan y el propósito que Dios estableció para nuestra vida se va a hacer siempre y cuando tú y yo cumplamos con el mandamiento de la palabra de Dios, obedezcamos su palabra. Amén. Así que en esta mañana yo quiero compartir contigo una nueva dirección, una nueva enseñanza que Dios ha sacado de su corazón y nos las quiere dar. Hay un entendimiento, hay una revelación en toda la palabra de Dios. Así que vamos a prestar atención. Amén. Y voy a comenzar en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 30, y dice lo siguiente, y esta palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que sea el que toque, el que ministre, el que transforme, el que haga los cambios, en el nombre de Jesús. Dice en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 30, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En otras palabras, el que recibe al que yo envié. Dios envía a muchos hombres y a muchas mujeres a hablar de su palabra, a evangelizar, a predicar. Esto que estamos haciendo todos los domingos es predicar su palabra. Así que todos los que nos ven por Zoom, por YouTube, los que nos pueden ver en vivo y en directo y están recibiendo al que le envió, Dios me envió a mí, el Señor Jesús me envió a mí a predicar la palabra. Así que ustedes que reciben la palabra que yo estoy dando, no me están recibiendo a Jesús. Y es un complemento, porque yo simplemente soy un mensajero de quien hace el mensaje. Y el que hace el mensaje está en el corazón de Dios, es Dios directamente. Y hay otro versículo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza al hombre, es decir, que no me están rechazando a mí, a Constantino, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Así que el Evangelio y Primera Tesalonicenses es un versículo que complementa al otro, y te lo voy a leer otra vez los dos juntos. El que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces el otro versículo dice: por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza al hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Y yo en esta mañana yo quiero enseñarte y recalcarte la importancia de predicar el Evangelio. Y sé que en muchas ocasiones lo hemos hablado, pero yo quiero darle una tónica diferente, quiero darle una perspectiva diferente. Y es que Jesús, a través de todo su ministerio, Jesús estuvo 3 años y medio. Jesús vivió aquí en el planeta Tierra 33 años y medio. Mas, sin embargo, de los 33 años y medio, él estuvo en su ministerio 3 años y medio. Y la Biblia habla de que en esos 3 años y medio de su ministerio, Él no solamente sanó enfermos, Él no solamente sacó demonios, Él no solamente resucitó a muertos, sino que Él también habló, Él predicó la palabra. Y muchas de sus palabras eran en forma de parábola. Y Él decía que las parábolas Él las hablaba porque uno de sus discípulos le preguntó por qué siempre hablaba en parábola. Y Él decía: yo hablo en parábola para que aquel que tenga interés, un interés real, un interés verdadero, en entender mi corazón, en adquirir el conocimiento y la sabiduría de Dios,
va a tener ese interés y en buscar, y en escarbar y en profundizar mis palabras. Porque él sabía que muchas personas no iban a recibir su palabra. Y los primeros que estaban en la lista eran los fariseos y los saduceos. Estos hombres, estos conocedores de la palabra, aquellos que tenían el trabajo de buscar la interpretación de la palabra, no querían entender quién era realmente Jesús. Porque muchas veces no queremos soltar cierta cuota de poder, no queremos soltar cierta cuota de privilegio que tenemos cuando viene algo que nos va a desplazar. Y estos fariseos y estos saduceos, aunque conocían la palabra, la conocían en letra, no había revelación, porque es que el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Así que yo en esta mañana yo quiero hablarte de la parábola de la levadura. Porque la parábola de la levadura tiene una información y un mensaje bien importante que si tú prestas atención, tú puedes ser una herramienta útil para el reino de Dios, para poder predicar la palabra. Ahora bien, Jesús dijo que nosotros, tú y yo, íbamos a hacer cosas mejores y mayores de las que Él hizo. Porque Él dice, ustedes van a hacer estas cosas que van a ser mayores y mejores, porque es que el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Y la Biblia habla de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el que nos va a exhortar, es el que nos va a dar la revelación, es el que nos va a dar el entendimiento, es el que nos va a dar la sabiduría y nos va a dar el conocimiento. Así que el Espíritu Santo también nos va a dar el poder, la unción y la autoridad para que todo aquello que saliera de nuestra boca saliera con unción, con poder y con autoridad. Así que ese amigo de nosotros que está morando dentro de ti y dentro de mí es el que nos ayuda a que toda palabra que salga de nuestra boca va a ir como un arma de doble filo que cuando entra no se queda ahí, sino que siembra una semilla y esa semilla en algún momento dentro del tiempo y dentro de la voluntad de Dios va a ser un efecto poderosísimo. Así que toda oración que tú haces, todo clamor que hacemos, cuando estamos orando por algo, ten en cuenta, comprende esto, que aunque nosotros en nuestro mundo físico, con nuestros sentimientos, nuestras emociones, queremos que algo suceda, Dios siempre tiene el control de todo. Y que esa oración, cuando sale de tu corazón con ahínco, con fervor, con convicción, con fe, esa oración tiene un producto, tiene un resultado bueno, positivo, poderoso para ti, para tu vida. Porque es que Dios nunca deja abandonado a ninguno de sus hijos. Amén. Así que cuando un hombre, una mujer, cuando una persona tiene sed en el mundo físico, vamos a la nevera y tomamos agua. Cuando nos vamos al plano espiritual y tú y yo tenemos sed, tenemos necesidad de algo, el Espíritu Santo representa esa agua. Pero cuando esa agua necesita ser vertida en algún lugar, en un vaso, en una taza, y tú y yo vamos a representar ese vaso y esa taza en el cual ese Espíritu Santo va a ser contenido, y que cuando le damos esa palabra de Dios llena de la presencia del Espíritu Santo a aquel que tiene sed, entonces dice la Biblia que tú y yo somos las herramientas para vertir esa palabra, para vertir y saciar de sed a todo aquel que esté lleno de una necesidad. Así que yo quiero hablarte de la parábola de la levadura. Jesús utilizaba cosas de la vida cotidiana para relacionarlas con el mundo espiritual, para conectarlas con el mundo espiritual. Jesús hablaba en sus parábolas de la semilla, Jesús hablaba de la cizaña, Jesús hablaba del hijo pródigo, Jesús hablaba de la tierra fértil, y en este caso Jesús hablaba de la levadura. Y la levadura, para el concepto del mundo judío en aquella época, la levadura tenía un significado maligno, porque en muchos casos el mismo Jesús hablaba, por ejemplo, en Mateo 16:6, decía, Jesús le dijo, mirad,
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho de que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús veía en la mayoría de los casos cómo la levadura representaba el mal, aquello que contaminaba la pureza, aquello que contaminaba la sana doctrina. Y los fariseos representaban la ley, aunque eran, entre comillas, los representantes de Dios. Ellos habían distorsionado la palabra, ellos habían distorsionado lo que había en el corazón de Dios, porque lo habían contaminado con lo que el hombre había inyectado a la palabra de Dios. Habían introducido actos religiosos, habían introducido cosas que Dios no la había establecido en su palabra. Y eso mismo ocurre hoy en día con la iglesia. Viene el hombre y te contamina lo que está en la Biblia, porque le agrega, le quita y le agrega cosas que Dios no dijo que lo hiciera. Y en 1 Corintios 5:6 habla de Pablo. Pablo dice, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 5:6. Pablo amonesta, o sea, le llama la atención a los creyentes, diciéndole que no toleren el pecado dentro de sus miembros, porque la influencia pecaminosa de estos puede contaminar a los demás. Y pone el ejemplo de la levadura que leuda toda la masa. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, para el judío, la levadura era algo que contaminaba la pureza de los alimentos. Pero en esta ocasión, Jesús toma la levadura como algo bueno, como algo agradable, porque lo iba a relacionar o lo iba a representar con el Evangelio, con predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, todos sabemos qué es la levadura. La levadura es lo que utilizan para hacer el pan. Cuando tú le pones a una cantidad de harina una pizca de levadura, la levadura hace que el pan fermente, que el pan crezca, que el pan se ponga esponjoso, que el pan agarre una forma e incluso le da sabor al pan. Entonces, cuando el pan que no le pones levadura, que los judíos consumen ese pan sin levadura, es un pan tieso, es un pan seco, es un pan que no tiene muchas veces ni olor, muchas veces casi que no tiene ni sabor, pero la levadura le da un aditivo, la levadura le agrega algo al pan que lo hace más delicioso, lo hace más llamativo. Y de esta forma quiero decirte que Jesús estaba asimilando la levadura con el Evangelio de Jesucristo. Porque las personas, los seres humanos, cuando no tenemos el Evangelio, cuando no estamos llenos de la palabra de Dios, venimos a convertirnos en ese pan seco, en ese pan duro, en ese pan que no tiene sabor. Y yo quiero decirte que tu vida y mi vida, sin Jesús, sin la palabra de Dios, ha sido una vida seca, una vida dura, una vida llena sin esperanza, una vida llena de oscuridad. Pero cuando hemos recibido la palabra de Dios, nuestra vida es transformada. Yo quiero hablarte de algunos versículos bíblicos donde muestra los ejemplos que marcó la vida de muchas personas a través del Evangelio de Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos,
O sea, la palabra de Dios nos dice que muchas de estas cosas tú y yo las hacíamos, muchas de estas cosas tú y yo las practicábamos. A lo mejor eras ladrón, a lo mejor eras un idólatra, a lo mejor eras un fornicario, a lo mejor tenías algún pecado, pero que en un momento de tu vida, continúa diciendo el versículo, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir que en algún momento de nuestra vida tú y yo practicamos alguno de estos pecados, pero una vez que tú y yo recibimos el Evangelio de Jesucristo, hemos sido lavados, hemos sido transformados. Y esto viene a ser a que la palabra de Dios hizo un efecto en nuestro espíritu, hizo un efecto en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Y esto viene a representar la levadura. La levadura es el Evangelio de Jesucristo. Y una vez que entró en nuestro cuerpo, una vez que entró por nuestros oídos, que pudimos escuchar y recibir esa palabra, esa fue almacenada en nuestro corazón y hubo un efecto, se cocinó esa palabra en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y hubo un cambio, hubo una transformación y nos convirtió en una nueva persona. Ya pasamos de la oscuridad de las tinieblas a la luz. Dios nos ha dado unas vestiduras nuevas. Y yo quiero decirte que el Evangelio de Jesucristo es el único que puede transformar tu vida y mi vida, de lamento en baile, de enfermedad a sanidad, de pobreza a prosperidad, de tristeza a felicidad. La palabra de Dios es el único que puede transformar nuestras vidas. Todo lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, la palabra de Dios es aquello que lo puede transformar y cambiar siempre para bien. Ahora, en la Biblia habla de muchos ejemplos de cómo la palabra de Dios transformó la vida de muchas personas. Y yo estoy seguro que esta palabra transformó tu vida, la está transformando y la seguirá transformando. Porque cada vez que tú y yo escuchamos palabra, esta palabra nos hace recordar y nos hace entender el camino correcto por el cual tú y yo debemos andar. Porque fallamos, porque somos de carne y hueso, porque se nos olvida muchas cosas, porque cuando escuchamos la palabra de Dios es lo que nos ayuda a mantenernos firmes, a mantenernos sujetados a la mano de Dios, porque cuando nos desprendemos y nos desconectamos de la palabra del Señor, fácilmente podemos pecar. Y el primer ejemplo está en Lucas 8:35. Y habla de aquel hombre del Gadareno que estaba endemoniado. Aquel hombre tenía demonios por todos lados. Y en este ejemplo, todo el pueblo conocía a este hombre que todo el mundo lo tenía miedo. Porque era un hombre, cuando la persona está endemoniada, se le desarrolla una gran fuerza. Este hombre tenía una fuerza bestial. No había quien lo controlara. Era un hombre que estaba lleno de demonios, que hacía lo que le daba la gana. Entonces, este hombre una vez tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús, cuando el nombre de Jesús se pronuncia en todo lugar, el nombre de Jesús tiene un poder, hay una autoridad en el nombre de Jesús. Por eso es que cuando tú ores, tú tienes que orar en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús viene a representar la firma cuando tú firmas un cheque. Tú puedes dar un cheque por $1 millón, pero si no le pones una firma, tu cheque no vale nada. Entonces, cuando tu oración va a tener efectividad, cuando tu oración va a tener un valor sobrenatural y poderoso, cuando tú oras en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el sello, el nombre de Jesús es el que te da la autoridad, el poder y la unción para hacer todo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, mira lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Este era un hombre que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, este hombre estaba endemoniado, parecía un gorila, todo mal vestido, todo maloliente, porque los demonios lo habían poseído. Pero cuando Jesús se enfrentó al Gadareno que estaba endemoniado, los demonios que estaban dentro de este hombre le hablaron a Jesús y le dijeron
¿qué quieres tú con nosotros? Que somos una legión, o sea que no era un demonio, no eran dos, no eran tres, era una legión, eran cientos de demonios que habían tomado posesión de este hombre. Y el problema radica en que cuando tú y yo le abrimos la puerta al mal, al pecado, dice la Biblia que no entra un demonio, pero cuando ve la casa desocupada, que el Espíritu Santo no está morando dentro de él, porque yo quiero decirte que cuando tú y yo pecamos, el Espíritu Santo se entristece, se contricta. Y llega un momento que cuando tú sigues en el pecado y sigues en el pecado, el Espíritu Santo se aparta de ti, te abandona la casa, porque dice que donde hay pecado, la presencia de Dios no puede habitar. Entonces cuando ve la casa vacía y el demonio entra, viene a ocupar la casa donde moraba el Espíritu Santo, ya viene a morar un demonio. Pero dice que el demonio no le gusta vivir solo, así que llama por lo menos a siete más demonios. Y entonces, si tú le das puerta al demonio de la homosexualidad, viene y entra y trae el demonio de la fornicación, el del adulterio, de la lascivia, toda una cantidad de demonios empiezan a morar en ti. Así que este hombre gadareno tenía una legión, podemos hablar de cientos y miles de demonios que habían deformado. Un demonio te puede deformar el físico de tu rostro. Un demonio puede activar enfermedades dentro de ti. Así que Jesús con la autoridad le dijo, quiero que salgas de la vida de este hombre y te vas en el nombre mío, en el nombre de Jesús. Entonces la Biblia narra y relata que la legión le decía, déjanos habitar en esa finca donde hay puercos y cochinos. Y llegó y autorizó, fíjate tú qué poder tiene Jesús, que le autorizó a esa legión a que habitara en la vida de esos puercos y esos cochinos. La Biblia dice que salieron esa legión de demonios y ahí donde resulta Lucas 8:35, que a partir de ahí este hombre gadareno, que ahí estaba endemoniado, se fue a seguir y a obedecer a Jesucristo. Así que esto es un ejemplo de una transformación de un hombre a través de la palabra de Jesucristo. Tenemos un segundo ejemplo en Lucas 8:2 y dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. María Magdalena era conocida como una prostituta, aquella prostituta que después se convirtió en una discípula de Jesús. María Magdalena había tenido un encuentro con Jesús. Y Jesús, por la revelación y el entendimiento, recuerden que Dios todo lo sabe. Dios visita tu pasado, está en tu presente y visita tu futuro. Por eso es que Él sabe el plan y el propósito de tu vida. Por eso es que Él sabe a dónde tú vas a llegar, porque es que ya Dios estableció un camino. Y Dios va a poner obstáculos, Dios va a ponerte incluso tribulaciones, porque Dios quiere hacerte moldear para que sigas el camino de Dios. Entonces, María Magdalena estaba llena de demonios, porque es que esta mujer había tenido tantos hombres. Cuando una mujer o cuando un hombre está con una persona que no sea su esposo o su esposo, se activa demonios en la vida de esa persona, porque no solamente entra el contacto de la relación sexual, sino que también entra demonio, porque tú no sabes el origen o el antecedente con la persona que tú has tenido una relación. Entonces estas personas vienen a intercambiarte, a darte demonios que no son tuyos. Entonces esta mujer, de tantos hombres que había tenido, estaba endemoniada. Ya tenía un demonio de lascivia, el demonio de seducción, el demonio de necesidad de tener sexo, por decirlo así. Entonces Jesús le habló y esta mujer fue sanada, fue sacada todos los 7 demonios que dice la Biblia que tenía esta mujer. A partir de ahí, María Magdalena fue una fiel servidora. Fue una de las que tuvo el encuentro junto con María cuando Jesús resucitó. Así que cada vez que tú y yo abrimos nuestra boca y predicamos el Evangelio, aunque no lo veamos en el momento, vamos a ver el fruto. El fruto se va a dar porque es que la palabra de Dios cuando se siembra va a germinar. Ahora, quiero explicarte algo. Dios sabe que muchas personas que se les va a hablar del Evangelio, que se les va a hablar de Jesús, muchos van a rechazar el nombre. Pero eso no es tu problema.
Ese no es tu asunto. Tú has sido llamado y tú has sido enviado a predicar el Evangelio. Tú has sido llamado y enviado a decirle, hay un Jesús que salva, hay un Jesús que transforma, hay un Jesús que quiere cambiar tu vida, que hay un Jesús que tiene un llamado, un propósito, un plan para tu vida. Pero si ellos lo atienden o no lo atienden, ya eso no es asunto tuyo. Tu responsabilidad es predicar la palabra. Tu responsabilidad es toda información que está guardada en ti, compartirla. Ya ellos rendirán cuenta con Dios el día del juicio, el día del rapto, el día en que Jesús venga a buscar su iglesia. Cada quien va a tener la responsabilidad y las consecuencias de acuerdo a la actitud y a la respuesta que tuvo en el momento en que se predicó el Evangelio. Podemos ver en un tercer ejemplo a Pedro, el apóstol Pedro, que era un humilde pescador, que cuando Jesús lo llamó, él se convirtió en un discípulo de él. Y tuvo los 3 años y medio de ese discipulado, de seguir a Jesús, de ver cómo sanaba, de cómo levantaba a los muertos, de cómo predicaba el Evangelio. Pero aún así, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, dice que Pedro negó a Jesús. De hecho, hasta lo maldijo, porque entró un tiempo de miedo. En la época en que apresaron a Jesús para crucificarlo, todos los discípulos se metieron debajo de la cama, se escondieron, porque tenían miedo, porque tenían pavor. Aunque habían visto el poder de Jesucristo, ellos como carne, como hombre, como personas de raciocinio, entraron en pánico. Y mira lo que dijo Pedro en Hechos 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea, vulgares, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pedro había sido una persona que había negado a Jesús 3 veces. Entonces, aunque había estado 3 años y medio con Jesús, todavía no había tenido la revelación de la palabra. Y muchas veces pasa esto con los cristianos. Están sentados 2, 3, 5, 10 años en una iglesia y no ha habido un cambio en su vida. Y este cambio se debe a que no ha habido rema de la palabra de Dios. Porque es que no quieren dejar las cosas del mundo. No quieren, tienen miedo a experimentar, a caminar en fe. Entonces por eso vemos muchas veces a la gente en la iglesia que actúa normal, como que si estuviese viviendo en el mundo, porque no hay fruto, porque no hay cambio. Pero dice la palabra de Dios que en un momento dado la semilla germinada viene a dar un efecto, tiene que producir un fruto, porque toda palabra de Dios no vuelve vacía. En su tiempo, en su momento, va a dar el fruto. Tú puedes sembrar 2 matas de aguacate, y no todas en el mismo día, en el mismo momento, van a dar el mismo fruto, ni van a dar la misma cantidad de fruto. Porque cada árbol tiene una genética, cada árbol tiene un llamado, cada árbol de aguacate tiene un propósito diferente. Y puede ser que este árbol dé el doble de aguacate que este. Pero en algún momento ambos árboles tienen que dar fruto. Y así es la palabra de Dios con tu vida y con mi vida. Así que tampoco podemos juzgar y criticar porque aquella persona tenga 2, 3 años recibiendo palabra y no haya fruto. Hay que perseverar, hay que persistir. Aunque le hablemos a personas por tiempo, por meses, por años y no veamos el resultado, hay que seguir orando. La Biblia habla de que hay que perseverar en oración, hay que persistir. Aunque tú y yo no veamos el resultado de nuestro llamado, de nuestra oración, de nuestro clamor, hay que persistir porque Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios nunca te va a dejar abandonado. Aunque tú no veas la respuesta, aunque tú no veas la salida del túnel, sigue persistiendo y sigue dando gracias a Dios porque Dios ha escuchado tu oración. Dios va a responder a tu clamor. Dios no te va a abandonar. Porque esto es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo se trata de darte un estilo de vida diferente a partir de que tú empiezas a creer en el nombre de Jesús. El Evangelio de Jesucristo consiste no solamente en darte una vida eterna, sino darte un estilo de vida diferente en los años que tú estés aquí viviendo en el planeta Tierra. El Evangelio de Jesucristo se trata de darte una metodología, una dirección. Obedecer la palabra de Dios es abrir un camino nuevo por el cual tú y yo debemos andar día tras día.
Y el caminar, el andar en una vía, en un camino nuevo, significa que ya tú no puedes andar por el viejo camino que tú andabas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en tu vida. En 1 Corintios 1, 26 al 31 dice: así es el evangelio del reino de Dios, que comienza desde adentro y transforma el corazón del hombre, y luego esta transformación crece hasta hacerse visible a los ojos de todo el mundo, siendo estos redimidos el testimonio viviente del poder de Dios para cambiar al hombre de tal forma que no hay nadie que haya descendido tan bajo como para que Dios lo levante y restaure tu vida. Es decir, que el evangelio de Dios tiene un poder de transformación tan grande y poderosa que va mucho más allá del pecado que tú puedas haber cometido. Tú puedes haber sido el pecado de los pecadores más grandes, pero aún así el evangelio de Dios, el mensaje de Dios, es el único que puede hacer un cambio radical en tu vida. Que va a permitir, que te va a quitar todo lo sucio, toda la mugre, toda la cochindad que tú hayas hecho en tu vida. Y Dios dice que te lava. La palabra de Dios por medio del Espíritu Santo es aquel que te lava, te limpia. El agua que representa el Espíritu Santo te limpia, te purifica, te santifica. Y dice que te pone vestiduras nuevas. Y entonces eres sellado con el Espíritu Santo y te da el derecho a la vida eterna. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 8 dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse como príncipe y heredar un sitio de honor. Dios quiere darte a ti un lugar privilegiado. Dios quiere darte un sitio de honor. Y la única forma de que tú llegues a ese lugar, a esa posición, es que primeramente tú entiendas el evangelio de Jesucristo, de que tú recibas a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu Dios, que tú estés decidido a hacer un cambio radical en tu vida. Y que muchas veces ese cambio es paulatinamente, muchas veces ese cambio es más drástico en algunas otras personas, porque Dios trata a cada uno de sus hijos de una forma individual. Cuando un papá tiene 2 o 3 o varios hijos, él tiene un trato diferente con cada uno de sus hijos. Los ama a todos, los cuida a todos, los protege a todos, les provee a todos, pero de acuerdo al carácter, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de sus hijos, Dios tiene un trato, cada papá tiene un trato especial con uno de sus hijos. Lo mismo hace Dios contigo y conmigo. Dios nos llama a todos, Dios nos ama a todos, y Dios nos dice: ven, quiero que estés conmigo. Pero no todos los hijos son obedientes y no quieren sentarse con el Padre, no quieren tener una relación con el Señor Jesús. Y de eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Yo en esta mañana yo quiero que tú recibas el Evangelio. Yo quiero que no solamente lo recibas, sino que lo apliques a tu vida, que tú vivas un estilo de vida diferente. Y para eso tienes al Espíritu Santo, para eso tienes a ese ayudador que está morando dentro de ti. No permitas nunca que ese ayudador que está morando dentro de ti salga de tu corazón, porque tú te has involucrado con el pecado. La Biblia bien claro dice que donde está el pecado, la presencia de Dios no puede habitar. Dios no cohabita con el pecado. Así como los políticos en Venezuela que dicen por ahí que la gente de la oposición están cohabitando con la habitación, con la dictadura. Eso no lo puede hacer Dios. Dios nunca va a cohabitar con la dictadura. Dios nunca va a cohabitar con los demonios. Dios nunca va a cohabitar con el pecado. O tú te entregas a Dios o te entregas al mundo. Pero no puedes tener términos medios. O eres blanco o eres gris. O eres frío o eres caliente. Pero a los tibios, Dios dice en la Biblia que los vomita, los aborrece. Y hay muchos cristianos hoy en día que quieren llevar una doble vida. Hay muchos cristianos hoy en día que quieren cohabitar en los dos mundos. Y Dios no va a aceptar eso. Dios te va a vigilar, Dios te va a cuidar, Dios te va a amar y Dios va a querer que tú estés cerca de Él. Pero va a respetar tu libre albedrío. Dios no te va a poner un cuchillo en el cuello. Dios no te va a apuntar con un arma. Dios no te va a forzar y obligar a que le ames a Él. Porque Dios es amor. Y dentro de la naturaleza de Dios está en darte la libertad.
Él te dice, escoge lo que tú quieres hacer. Yo te estoy dando mi vida. Yo te di mi vida para que tú tuvieras vida eterna. Yo te estoy dando mi palabra para que te comportes y vivas de una forma de acuerdo a tu Creador. Pero yo te amo tanto que yo voy a respetar la decisión que tú tomes. Pero si tú me amas, aunque estés en el fango, aunque estés destruido, aunque estés arruinado, aunque estés enfermo, aunque estés preso, aunque estés metido en un hospital, yo aún te amo y soy capaz de rescatarte, soy capaz de levantarte, soy capaz de transformarte, soy capaz de edificarte, porque la naturaleza de mi palabra es de amarte, es de bendecirte, es de cuidarte, es de protegerte, es de saciar esa sed espiritual que hay en ti. Así que yo quiero decirte que la parábola de la levadura consiste en representar la palabra de Dios. La levadura, en aquel entonces, las mujeres eran las que acostumbraban a cocinar. Y uno de los alimentos rutinarios y cotidianos era hacer el pan. Y Jesús muchas veces pudo haber visto a María, su madre, preparar el pan. En aquel entonces se preparaban para una familia de 3 a 4 personas, tres tazas de harina con una pizca de levadura. Y esa pizca de levadura era más que suficiente para hacer una pequeña masa en que se inflara, se transformara, le diera sabor, le diera forma y le diera gusto. El Evangelio de Dios es aquel Evangelio, es la palabra que va a transformar tu vida, va a hacer un cambio, te va a dar forma, te va a dar sabor. La Biblia dice que tú eres la sal del mundo, tú eres quien le va a dar el sabor al mundo, porque es que tú tienes esa levadura de Dios incrustada dentro de ti. El Espíritu Santo está morando dentro de ti. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a que cuando tú hables la palabra, cuando tú hables de la levadura de Dios, entonces esa levadura que sale de tu palabra, esa revelación, ese evangelio que Dios te ha enviado a ir y predicar a todas las naciones, a todo el mundo, entonces esa levadura va a transformar, va a hacer un efecto en la vida de cada persona. Y aunque no lo veamos en el momento, esa semilla va a tener un efecto. Lo puedes creer porque Dios no es un Dios que miente. Dios no es un Dios que falsifica información. Dios es un Dios que transforma, que da vida, que da salvación a todo el mundo. Amén. Y es por eso que en esta mañana yo quiero decirte que así como la palabra de Dios transformó la vida de María Magdalena, así como la palabra de Dios transformó la vida de Pedro y el resto de los apóstoles, así como el Evangelio de Dios transformó la vida de ese gadareno que estaba lleno de demonios, así como Dios transformó la vida de ese hombre y después de haber sido sacado todos esos demonios, siguió a obedecer y escuchar la palabra de Dios. Lo mismo va a ocurrir contigo. Lo mismo va a ocurrir con cada persona que escuche esta prédica. Lo mismo va a ocurrir con aquella persona que escuche cualquier mensaje de la sana doctrina que sea extraído directamente de la palabra de Dios. Aquellos que tiene Dios establecido un plan y un llamado y un propósito en la vida de cada persona. Entonces Dios va a insertar esa levadura. Porque Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacer cambios paulatinamente en tu vida. Dios quiere que todo vicio, todo pecado que tú estés practicando o hayas practicado, lo dejes radicalmente de tu vida, lo saques de tu vida. Que tu mente sea la mente de Cristo, que tu corazón sea cambiado de ese corazón de piedra a un corazón de carne. Que cada vez que tus manos y tus pies pisen y toquen algo, sea para multiplicar, sea para bendecir. Todo lugar donde tú pises sea una tierra de bendición. Todo lo que salga de tu boca sea una palabra de vida, una palabra de aliento, no una palabra de maldición, no una palabra de negatividad, porque es que Dios te diseñó para hacer algo bueno. Dios quiere establecer contigo algo grande, poderoso, y Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talento, Dios te ha dado unos ingredientes perfectos, que junto, combinado con el Evangelio de Jesucristo, va a ser un arma poderosa para extender el reino de Dios. Ahora bien, no todos tenemos un llamado, o quizás no todos tenemos una habilidad de poder predicar la palabra. Pero Dios a cada uno nos da ciertos ingredientes.
Como dice la Biblia, Jesús es la cabeza y tú y yo formamos el cuerpo. De repente tú eres el dedo chiquito del pie, de repente yo soy el dedo chiquito de la mano. Cada uno tenemos una función dentro del reino de Dios, pero todos hemos sido llamados a ser levadura. Todos hemos sido llamados a que nuestra actitud, nuestra forma de proceder, podamos ser levadura en la vida de muchas personas. Pero tú y yo podemos conectar. De repente tú no tienes la habilidad para predicar el evangelio, pero tienes la habilidad para conectar a otras personas. Puedes conocer a muchas personas, puedes atraer a personas a que conozcan y escuchen de Jesús a través de alguien de que sí sepa hablarle del evangelio. Así que tú y yo hemos sido llamados para ser puentes de conexión. Cayo Hueso está a 7 millas y media de tierra firme, pero hay un puente que lo conecta. Hay un puente que permita de que carros vayan de un lado a otro. Tú y yo podemos ser ese puente para que la gente que esté aislada en el mundo pueda venir a tierra firme, pueda venir y conocer el evangelio. Muchos han oído de Dios, muchos creen de Dios a su manera, pero cuando tú eres un puente y tú permites que la información real, verdadera, sana, pura de la doctrina de la Biblia, de Jesucristo, puedan conocer el mensaje real, el mensaje verdadero, entonces Dios va a ver con agrado el trabajo, la influencia que tú tienes como un puente de conexión para esa persona que está en el mundo, traerla al redil de nuestro Padre Celestial. Así que tú y yo, cada uno vamos a tener una pizca de levadura. Dios te ha dado tu pizca de levadura. Esa pizca de levadura es más que suficiente para levantar, para fermentar 3 tazas de harina. Así que tú y yo tenemos el poder para expandir y hacer llegar el evangelio de Jesucristo. Entonces no hagas perder, no hagas que se te dañe esa pizca de levadura que Dios ha puesto en ti. Tú tienes dones, tú tienes talento, tú tienes un llamado, el mismo testimonio que Dios ha hecho en tu vida. Dios tuvo que haber hecho un testimonio, un cambio en tu vida, por muy sencillo que sea. Eso te va a servir de testimonio para decir a la gente: mira lo que hizo Jesús en mi vida, mira cómo Dios abrió puertas en mi vida, mira cómo Dios cambió mi lamento en baile, mira cómo Dios sanó mi enfermedad y estoy sano, mira cómo Dios me sacó de la cárcel, mira cómo Dios me levantó de la cama, mira cómo Dios proveyó, mira cómo yo sin nada, mira a lo que yo llegué a tener. Porque es que Dios, cuando ve que tú estás sirviéndole, cuando ve que tú le obedeces, cuando tú cumples los principios bíblicos, entonces Dios te va a respaldar. Dice la Biblia que la presencia de Él va a ir delante de ti cuando tú vas por el camino correcto. Y la unción, el poder y el carácter te va a empujar y te va a acompañar para darte la autoridad, para darte poder, para darte que cada palabra que salga de tu boca salga como un arma que va a tocar todos los huesos, todos los tuétanos y nunca jamás va a volver vacía. Así que yo te invito en esta mañana a que no hagas perder esa levadura que Dios ha puesto en ti. Tú vales mucho, tú eres importante para Dios, tú eres importante para Jesús. Tan importante que Él tomó tu lugar en esa cruz, porque es que tú y yo éramos lo que teníamos que haber estado en esa cruz. Y sin embargo, Él dijo: porque te amo, voy a trabajar por ti, voy a darte el lugar que tú te mereces, un lugar de honor, un lugar sentado de príncipe, un lugar donde tengas vida eterna. Yo en esta mañana quiero hacerte un llamado. Y este llamado es para que tú empieces a conocer el corazón de Jesús. Para que tú empieces a valorizar el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Y Romanos 10:9 dice que si tú confiesas con tu boca que tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, que Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día, entonces dice la Biblia que si tú lo haces con fe, con convicción, tú te conviertes en un hijo de Dios. Ya Dios te va a dar vestiduras nuevas. Ya Dios te sella con su Espíritu Santo. Pero hay algo bien importante que tenemos que saber. Que Dios sabe quién realmente va a recibir a Cristo y quién no lo va a hacer.
Y hay mucha gente que lo dice de la boca para afuera. Pero Dios, que escudriña el corazón, sabe que no está siendo sincero. Entonces yo quiero en esta mañana, hoy domingo, a 5 minutos para las 12, a que tú realmente tengas la convicción y tengas la fe y seas sincero contigo mismo y con Dios, de recibirle a Él como su Dios, recibirle a Él como tu Dios y como tu Salvador, porque es que Él tiene un plan y un propósito en tu vida. Y la única forma de convertirse en un hijo de Dios y de que podamos ir al cielo algún día es confesándolo a Él. Y es a través de una oración bien corta pero poderosa. No es a través de actos religiosos, no es a través de actos de místicos ni nada. Es a través de una confesión, es a través de activar la fe, es a través de recibir el mensaje de Jesucristo y creerlo y entenderlo y guardarlo en tu corazón y aplicarlo a tu vida. Y esta oración yo la voy a hacer. Y si tú sientes en tu corazón repetir esta oración, y si tú sientes en tu corazón que tú realmente quieres ir al cielo algún día, que aunque tú fuiste pecador y hiciste todo lo malo, entiendas que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Todos tenemos algún pecado y Dios lo limpió. Dios nos cubrió con su sangre preciosa. Dios nos limpió y nos lavó. Y esta oración es la siguiente, yo quiero que tú la repitas conmigo. Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú fuiste a esa cruz y moriste y resucitaste al tercer día. A partir de este momento, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor. Yo quiero que tú seas mi Dios y yo convertirme en tu hija o en tu hijo. Y en fe y con convicción, yo declaro en tu nombre, en el nombre de Jesús, que a partir de hoy soy un hijo y una hija tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Yo quiero decirte que si tú hiciste esta oración con fe, con sinceridad, con convicción, entonces ocurre algo en el mundo espiritual. Aunque tú no lo veas y aunque tú no lo sientas, el Espíritu Santo que escudriñó tu corazón y vio sinceridad, ese Espíritu Santo empieza a morar dentro de ti. Y ese Espíritu Santo es como la levadura que va a empezar a hacer cambios, va a haber una transformación en tu vida. Ya la mentira se va de tu vida y vas a empezar a hablar verdad. Ya la gritería se va de tu vida y empiezas a hablar de una forma más sutil. Empiezan a haber cambios en tu vida. Y ese cambio es la consecuencia o la acción de la levadura que hay en ti. La presencia de Dios empieza a hacer un efecto, empieza a engrandecerte, empieza a purificarte, empieza a darte sabor a tu vida, a tu llamado, al propósito que hay en Dios en tu vida. Y aún así, en medio de la tribulación y en medio de la situación, la presencia de Dios, esa levadura no pierde efecto, porque esa levadura es la que te va a dar la fe, la convicción, la templanza, la seguridad, la esperanza de que va a haber siempre un mejor mañana. Siempre va a haber un mejor porvenir. Siempre con Dios va a haber un mejor futuro. Y aunque estés en un hueco, aunque estés en una enfermedad, aunque estés en una cama, siempre mira el futuro, porque el futuro que Dios ya diseñó y planificó para tu vida siempre va a ser mejor del que el cual te encuentras en este momento. Así que el Evangelio de Jesucristo, la levadura del reino de Dios, consiste en tener fe, en tener esperanza, en nuevos comienzos, en nuevas aperturas, en puertas abiertas, siempre y cuando tú y yo caminemos aliado a la palabra de Dios. Cuando nos sujetamos a la presencia de Dios, Dios nunca nos va a soltar. Somos tú y yo los que nos soltamos de la mano de Dios, pero la mano de Dios siempre va a estar abierta para ti. La mano de Dios siempre va a estar ahí esperándote que tú llegues y busques la mano de Dios para unirte, para no soltarte más. Porque Dios siempre va a tener un futuro, un porvenir mejor cuando Él es el que te guía por el camino correcto. Y el Evangelio, lo que está escrito en la Biblia, es el manual de instrucción, es el manual de procedimiento por el cual tú y yo debemos vivir y aplicar a nuestra vida. Amén. Así que yo en esta mañana, yo quiero darte gracias
por haberme escuchado, por permitir entrar en tu corazón con el mensaje que Dios te ha dado a ti. Yo simplemente soy el vaso que contiene esa agua que va a saciar tu sed. Yo simplemente soy el mensajero, pero el Dios grande, bueno y poderoso es el que ha hecho ese mensaje que va a tu corazón, que va a ser sembrado en tu espíritu. Y yo te doy gracias en esta mañana por permitirme entrar en tus redes sociales, por permitirte que tú escuches este mensaje de parte de Dios. Así que te bendigo en esta mañana. Yo te doy gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que está hoy en día aquí escuchando. Gracias porque esa palabra va a tener un efecto poderoso, un efecto de transformación. Así que yo los bendigo y declaro que son cabeza y no cola, que van a ir hacia adelante y no hacia atrás. Y bendigo que todo lo que ellos hagan, que todo lo que ellos toquen será de bendición. Bendigo sus casas, bendigo sus familias, bendigo sus trabajos, bendigo sus sueños, bendigo sus anhelos, bendigo sus finanzas, bendigo, Señor, su provisión. Declarando, Señor, que nunca jamás faltará la provisión en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Y te pido que me sigas, que nos sigas por las redes sociales, recibeloministry.com. Así que gracias por todo, gracias por la presencia de Dios en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.